Bueno, pues vamos a empezar con la revisión del proyecto. Aquí considerando la parte del título, la recomendación, como va a ser a base de cáscara de limón, en este caso, no sé si esta cáscara de limón van a ser a partir de residuos, ¿sí? Si es así, creo que gana un poco más de interés y relevancia si ustedes manejan aquí a base de residuos de cáscara de limón. Eso sería un poquito más llamativo en el título del proyecto. Esa sería la primera observación. En la parte del índice, pues se observa que está completo, que lleva la parte del formato. Nada más voy a checar un momento el documento de guía. Ok, aquí por ejemplo hay un error en esta parte. Creo que por ahí se les pasó la numeración, entonces hay que tomarlo en cuenta. Ahí al parecer, de acuerdo al documento que he compartido, el más actualizado, al parecer es 1.4. Entonces, corregir esa parte. De ahí en fuera, ahorita les voy platicando cómo está esta información, pero eso ya sería en el apartado como tal. Aquí como índice, pues se observa que está bien. Aquí, por ejemplo, esto pues no debe de ir, ¿sí? Porque no, como vamos a colocar como título espaciado, entonces ahí creo que al final es de formato. Esta parte, el índice de figuras, el índice de tablas, esas se manejan en hojas separadas. Es decir, si a mí aquí me indica que todavía voy a colocar dos títulos o como le quieran llamar, todo este espacio tiene que quedar en blanco, y entonces índice de figuras pasaría a la siguiente hoja, y por lo tanto índice de tablas pasaría a la siguiente hoja, independientemente si no tengo por el momento figuras o tablas. Tengo que dejar el espacio. Asimismo, esta información no debe de existir ya. Sí lo pueden mantener en el documento original, pero ya en el documento como su proyecto, esto ya tendría que no estar, al igual que esta parte. Sí, entonces por ahí nada más esa observación. Mover a una hoja específica índice de figuras e índice de tablas. En la parte de aquí del resumen lo mismo. Si quieren dejar este espacio está bien, pero esta información ya no iría por el momento. Todavía no iría. Y colocarlo pues solo es relleno, porque al final no me dice nada. Sin embargo, repito, en el documento original obviamente pues ahí lo deben de tener, ¿no? Pero ya en tu proyecto esto ya no tendría que. Al menos, ¿verdad? Que ya estuvieran trabajando en el resumen, o en su defecto también la introducción. Por ejemplo, esta información, si hubieran querido dejar nada más la hoja para introducción y no anotar nada, pues está bien, porque todavía no se pedía, pero esto ya no debería de estar. Entonces, porque solo está de relleno. Ojo con eso, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos con la parte del proyecto, capítulo 1, propuesta del proyecto. Bueno, revisando su planteamiento, realmente está muy corto. Entonces, por ahí los invito es que mejoren la parte de su planteamiento. Realmente no me dice mucho. Lo que podríamos entender que ustedes obviamente van a elaborar un perfume a base de el aceite esencial que se obtenga de cáscara de limón, pero no me dice
cuál es el punto medular de su proyecto en términos del planteamiento. Solo me indican que la industria de la perfumería, ¿sí? Productos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Y luego me meten cáscara de limón es un cítrico, o sea, esta parte no hay una relación así congruente en términos de la oración, de que dicen, bueno, la industria de la perfumería y después cáscara de limón es un cítrico, o sea, no hay como que una relación, ahí les falta coherencia, entonces en poner las ideas. Entonces, en resumen, el planteamiento sí queda muy ambiguo, no dice mucho y además pues está muy corto también, entonces creo que ahí faltó la lectura. Los puntos que posiblemente podrían considerar, por ejemplo, es como están iniciando a hablar sobre la parte de la industria de la perfumería, pero entonces esta idea vamos a decir, sí sería interesante, pero enfatizando la parte de productos naturales en términos cosméticos, ¿no? Ahí, pues esa idea podríamos enfatizar el creciente interés de los consumidores en productos naturales y sostenibles, especialmente en la industria de perfumería y cosmética. Eso sería como que la primera idea de forma general e irnos hasta la parte específica. Seguido podríamos hablar sobre lo que viene siendo un poco sobre el impacto ambiental de los perfumes sintéticos. O sea que actualmente pues se quiere ir como más como productos naturales y abordar un poco cuál es lo que ya existe de forma convencional con respecto a los perfumes y hablar pues si te tiene alguna ventaja o desventaja en términos, pues, repito, en términos ambientales, en la parte de residuos o en el uso de químicos, ¿no? Y de ahí pues ya orientarlo a que una de las opciones o una de las alternativas es el aprovechamiento de biomasa proveniente de residuos de cítricos, ¿no? Y ahí pues señalar que la cáscara de limón que se puede llegar a generar en la industria o incluso, ¿por qué no? En términos de locales, tiendas, casa habitación, o sea, vamos a ir un poquito más local, no tanto si no lo quieren ver a nivel industrial, pero la generación de residuos de cáscara y que eso se le puede dar un valor agregado. Y de ahí, bueno, pues explicar brevemente un poquito sobre las ventajas, ¿no? Y las propiedades aromáticas que tiene la parte de limón. Entonces, para que lo vayan orientando hacia la parte de su aplicación como esencia en perfumes. Entonces yo creo que ahí podríamos hablar sobre las propiedades aromáticas y químicas del limón. Repito, sobre las propiedades de la cáscara de limón, como la presencia de limoneno y que este compuesto pues puede estar presente en los aceites y puede aplicarse a la elaboración de fragancias. Entonces escuchen cómo es que se va desglosando hasta la parte específica. Y ya de ahí, bueno, hacer mención que los métodos de obtención, ¿no? de lo que viene siendo el aceite esencial de limón para su aplicación en fragancias y hablar un poquito sobre cuál sería ese método de extracción. Puede ser por arrastre de vapor, puede ser extracción en frío, etcétera. Entonces yo lo resumiría así como que hablar sobre la demanda de productos naturales en la actualidad, ver si hay un efecto negativo sobre el uso de perfumes, de lo que ya hay convencionalmente, hablar sobre el aprovechamiento de residuos de cítricos, seguido sobre la parte de las propiedades aromáticas y químicas del limón y finalmente pues considerar esa elaboración de las fragancias, ¿no? Debido a la extracción que se puede obtener de aceite esencial de limoneno y su aplicación obviamente, como repito, en las fragancias. Esto sería como que el orden que ustedes podrían considerar y si quieren cerrar su problemática pues
hacer mención que lo que se está pretendiendo es desarrollar o elaborar un producto innovador y pues también ecológico, ¿no? Que podría contribuir a la innovación en el mercado de cosméticos naturales, promoviendo una alternativa ecológica y, ¿por qué no?, pues también local. Entonces yo creo que por ahí iría su planteamiento. Bueno, en la parte de justificación, aquí pues le falta un espaciado, pero independientemente de eso, que sí tiene que considerarlo, lo que estoy leyendo en los 3 párrafos habla sobre lo mismo. Por ejemplo, oportunidad innovadora, perfume innovador, residuo común, industria alimentaria. O sea que en los 3 párrafos que estoy mencionando, este es el uno, el 2 y 3, hablan de lo mismo. Los 3 tienen el mismo contexto, entonces prácticamente lo que ustedes tienen aquí es un solo párrafo dividido en 3 y que incluso la información es redundante. Entonces, de estos 3 que tienen, pues solo podríamos destacar que tienen uno, porque los 3 párrafos giran alrededor de la misma idea. Entonces, aunque pareciera que tienen muchos, solo hablan en un solo contexto, bajo una misma idea. Entonces ahí también sería interesante que ustedes revisen pues un poco más de información para poder hacer la justificación de su proyecto. Yo de igual manera, pues ahorita les puedo comentar algunos puntos. Recuerden que debe de ir de lo general a lo particular. Bueno, entonces con la parte de la justificación, algunos puntos serían los siguientes. El primer punto podríamos volver a considerar, por ejemplo, la parte de la tendencia que se tiene hacia la sostenibilidad y sobre el uso de productos naturales. Yo creo que aquí esta parte podríamos considerarla como de forma general. Eso sería la idea, resaltar la creciente preocupación de la sociedad y la industria por el desarrollo de productos innovadores, sostenibles, ecológicos, indicando obviamente el sector de la perfumería o la cosmética, ¿no? Y que podría llegar a ser una opción no para reemplazar los compuestos de perfumes sintéticos, sino que sería una alternativa. Eso sería desde el punto de vista general. Ahora, si nos vamos enfocando más hacia la parte específica, podríamos ahora hablar un poquito también sobre la importancia que se tiene sobre la reducción de residuos orgánicos o la generación de residuos agroindustriales, hablando de que están considerando ustedes la cáscara de limón. Entonces hablar ahí sobre la reducción de residuos desde la parte de la industria agroalimentaria o agroindustrial, como son la cáscara de frutas, y el cual pues va a disminuir y va a contribuir a la disminución de la contaminación, y obviamente eso implica una buena gestión de los residuos, ¿no? Entonces eso sería lo que podríamos considerar como segundo punto. Como tercer punto, bueno, y que va asociado como tercer punto, va asociado al segundo, que tiene que ver con el aprovechamiento ahora de esos residuos y que pues al final ofrecen una oportunidad para la obtención de productos de valor agregado. En este caso, hablando de que se va a obtener aceite esencial de un residuo. Y seguido, pues hablar sobre la parte de la obtención de productos libres de químicos como son los perfumes, la relevancia que se tiene del aceite esencial de limón en la parte de la perfumería y su contribución posiblemente en la parte de un producto de calidad y de bajo costo, al utilizar obviamente aceites esenciales naturales provenientes de un residuo. Entonces esa sería como que la justificación. Entonces recuerden que la justificación debe de contribuir a dar respuesta a 2 preguntas.
para qué lo quiero hacer o por qué lo quiero hacer. Entonces, suena un poco como un planteamiento, sin embargo, aquí tengo que darle la respuesta por qué quiero hacerlo, para qué lo quiero hacer. Mientras que en el planteamiento comúnmente se atiende pues el proyecto que yo quiero realizar y la importancia. Es como que yo quiero hacer un perfume porque considero que es importante por esta razón. Ahora bien, si hablamos en la justificación, pues ahí habla un poquito más sobre la parte de por qué o para qué, cuáles son esas razones, si es pertinente abordar el proyecto planteado, cómo contribuye este, a un, en cuestión de conocimiento o el impacto que puede llegar a tener, etcétera. Entonces, revisen el documento que también está adjuntado. Y algunas preguntas, digo, para terminar esta parte de la justificación, pues podrías preguntarte por qué es importante estudiar este tipo de proyectos, qué impacto tendría, qué beneficiaría, cuál es mi aporte, cuáles son las razones por las que yo estoy atendiendo este proyecto. En términos de lo que viene siendo el objetivo general, recuerden que el verbo en este caso tiene que ser con terminaciones ar, er, ir. Y ahora también es importante, ustedes mencionan creación, pues no van a crear un perfume tal cual. Posiblemente estamos hablando de la obtención del aceite esencial de la cáscara de limón para su aplicación en la elaboración de un perfume, ¿no? Orgánico o de aceites esenciales naturales. Entonces, más que una creación, para empezar, si estuviera correcto el verbo, como está escrito, incluso no aplicaría porque ustedes no están creando nada. De hecho, ¿qué dice la parte de la ley de la conservación de la materia? Pues, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces ustedes, para empezar, no podrían estar hablando de una creación. Posiblemente estarían hablando de la obtención, de obtener el aceite esencial del residuo de cáscara de limón para su aplicación en la elaboración de un perfume, ¿no? O también, si van a realizar la parte de la elaboración, bueno, sería elaborar un perfume, pero también como objetivo y como título, pues ahí como que elaboración de un perfume, pues, pues sí suena bien. Sin embargo, también podríamos buscar otra palabra en vez de elaborar, ¿sí? Incluso en el título, buscar una forma de hacer mención que sí vas a obtener el perfume, que sí lo vas a, vamos a decir, vas a obtener el aceite, vas a hacer algunas implicaciones ahí de medición volumétricas y demás. Pero para empezar en el objetivo, esto no iría. Tendrían que buscar un verbo. En el título del proyecto igual y puede quedar. Ahí no suena tan mal. Pero ya como un objetivo, sí, tendrían que buscar. Creación, para empezar, pues no es. Esto sí relativamente no es. Una opción, pues sería, como les digo, elaborar, pero podría haber otro verbo que indique un poquito mejor o hile un poquito mejor la idea de lo que quieren hacer. Lo demás, a base de esencia de cáscara de limón mediante el método, aquí sería más que obtener la esencia cáscara de limón mediante el método, podría ser que la esencia, me imagino que se refieren al aceite esencial, me imagino, pues puede ser a través del método de destilación o mediante el método de destilación. Ahí pues hay opciones, ¿no? También puede ser a través, a partir, mediante. Pero si lo leemos dice un perfume a base de esencia de cáscara de limón mediante el método de destilación. Entonces como que aquí esta parte, seguido de esto, como que no encaja la idea porque me hace pensar que el perfume se va a obtener por este método. Entonces ahí como que la idea es un poco ambigua, no aclara si va a ser el perfume
o va a ser la esencia. Entonces, creo que aquí está fallando la conexión y que haga énfasis en que la esencia, porque yo sí lo entiendo que la esencia la van a obtener por el método de destilación, pero ya si lo leemos de corrido, incluso voy a hablarlo desde creación, dice, creación de un perfume a base de esencia de cáscara de limón mediante el método de destilación. Incluso aquí se termina la idea y parece que empieza otra. Entonces sí hay que corregir prácticamente la información de su objetivo general. En la parte del objetivo específico, aquí me causa un poquito de curiosidad si realmente lo van a obtener de la cooperativa, por decir así, ¿no? Porque es lo que estoy entendiendo. Entonces, dice cerca de la facultad. Entonces, establecimientos de comida cerca de la Facultad de Ciencias Químicas. Considero que esta parte, sí, no es que no sea relevante, pero como que no me dice mucho tampoco. O sea, si lo quito, pues no pasa nada, el objetivo se sigue entendiendo. Entonces aquí dice, en los establecimientos de, yo le cambiaría aquí y le podría, no sé, establecimientos de comercio informal, por ejemplo, para no decir establecimiento de comida cerca de la facultad. Esto realmente no es como que relevante, o el hecho de que no lo ponga va a cambiar mi objetivo, al contrario, sigue siendo igual. Entonces, busquen una forma de decir del comercio informal, o si lo quieren dejar así, pero como que también esta parte de establecimientos de comida como que no convence. Aquí la numeración, pues para empezar, no va en numerados, debe de ir en puntos, ¿sí? No van enumerados ni con incisos, son puntos nada más. Determinar las propiedades, bueno, aquí sería la parte de la caracterización, más que nada yo lo manejaría como caracterizar, ¿no? Caracterizar la materia prima con respecto a sus propiedades físicas y químicas de la cáscara de limón o de los residuos. Aquí yo creo que también podríamos resaltar residuos de la cáscara de limón. Desarrollar el proceso de destilación mediante la técnica de arrastre de vapor en el laboratorio A esto también del laboratorio A de la Facultad de Ciencias Químicas. No es como que el único lugar donde podrían ustedes hacer y aplicar la técnica de arrastre de vapor. Entonces eso también no le da como que gran relevancia el que lo ponga o no lo ponga. Yo considero que lo pueden omitir. Lo interesante es esto: desarrollar el proceso de destilación mediante la técnica de arrastre de vapor. Pero esto, ¿para qué? Entonces aquí considero que le falta el para qué. O sea, cuál es el objetivo o el por qué. Entonces, en vez de anotar esta parte, respondan esas dos preguntas y ya con esto quedaría el punto de su objetivo número 3. Pero repito, no va enumerado. Yo lo estoy mencionando porque es el orden que viene, pero no va enumerado. Y luego elaborar el perfume mediante el mezclado de aceite esencial y el fijador. Pues si ustedes ponen aquí elaborar y su título también dice elaborar, entonces pues prácticamente para qué, podemos decir, para qué coloco todos estos anteriores si yo al final aquí voy a decir elaborar el perfume. Entonces, el verbo que se utilice tiene que ser diferente a la parte del título, o sea, no usar los mismos verbos o las mismas terminaciones, tiene que ser un poquito diferente. Entonces, entiendo que aquí es cuando ya van a obtener su producto, ¿no? Entonces, busquen otra palabra que no sea elaborar. Y dice el perfume mediante el mezclado del aceite esencial y el fijador. Ahí, por ejemplo, les puedo recomendar lo siguiente. Aquí, por ejemplo, la recomendación sería, una vez que ustedes ya obtuvieron su aceite esencial, porque aquí sería la respuesta, ya incluso ya se la estoy dando. ¿Para qué o por qué? Pues para obtener el aceite esencial. El siguiente punto pues ya sería la parte de la caracterización, ¿no? de ese aceite esencial para la elaboración del perfume. Y ahí, si se dan cuenta, sí hablo sobre la parte de elaboración del perfume, pero no como verbo que yo tengo que ejecutar
tal cual, sino es parte de esa misma acción, de que en su momento yo voy a caracterizar ese aceite esencial y me da la posibilidad de hacer el envasado o la preparación. Yo creo que podríamos mejor hablar sobre en términos de preparación para que no se escuche elaboración. Entonces, considero que podría redactarse de la siguiente manera. Analizar o caracterizar el aceite esencial, ¿sí? El aceite esencial de la cáscara de limón para la preparación, ¿sí? Para la preparación del perfume en este caso. Entonces, algo de esa idea, a ver, déjenme pensar un poquito mejor, ahorita les comento. Ya revisé y tengo, creo que la idea ya más concreta. Sería la parte de desarrollar el proceso de formulación del perfume utilizando el aceite esencial y parámetros de concentración del fijador, por ejemplo. Entonces, ahí el punto sería la formulación. O para que no se repita como en el objetivo que estoy señalando, podrían decir formular. Entonces ahí formular, ¿sí? La parte de las cantidades del aceite esencial con respecto a la concentración del fijador. Entonces hablaríamos prácticamente en el último punto del objetivo es la formulación. Entonces yo considero que ahí quedaría más la parte de la preparación, preparar la formulación. Yo creo que aquí quedaría preparar la formulación del perfume utilizando el aceite esencial y la determinación de la concentración del fijador. Entonces ahí sería, repito, la parte de preparar la formulación del aceite esencial y la concentración del fijador. Yo creo que así es como quedaría ese punto. Y pues yo creo que ya con eso quedarían sería 1, 2, 3, sus 4 objetivos. La hipótesis. Aquí la parte de la hipótesis es enfatizar o hacer más énfasis a la elaboración del perfume obtenido a partir de residuos de cáscara de limón, no tanto el proceso de destilación. Eso pasa a segundo término. Entonces la hipótesis en sí sería que a partir de residuos de cáscara de limón y la obtención de su aceite esencial se puede llevar a cabo la formulación de un perfume con características naturales, por ejemplo. Entonces es como la afirmación de que con la ayuda de la cáscara de limón y la parte del aceite esencial se puede elaborar un perfume, el cual, bueno, en el cual se puede aplicar diferentes técnicas como es la destilación por arrastre de vapor, si es que ustedes quieren hacer énfasis también en el proceso de destilación. Pero aquí el punto es la parte de la cáscara, es como que la idea central, la parte del aceite esencial, ese es como que el aceite esencial, y la parte de la formulación, que sería la del perfume. Entonces son como que estos 3 puntos en los que debe de aterrizarse su hipótesis. Ya si quieren hablar sobre la destilación, bueno, eso ya pasaría como parte de la técnica, ¿no? Como la técnica con la que ustedes pueden obtener el aceite esencial. Pero eso ya quedaría en segundo término. Primero hay que destacar estos 3. La primera observación es que su marco teórico por el momento está muy corto. Hay que trabajar en ello. Entonces, esa es la idea. Como manejan en el término de perfumería, pues está bien.
Aquí dicen aceites esenciales naturales, está bien, y enseguida, perdón, aparece la parte de aceite esencial, está bien, pero ustedes me manejan destilación por arrastre de vapor entre lo que se lee el aceite esencial y la destilación por arrastre de vapor. Considero que aquí en esta brecha pues hay que hablar sobre la cáscara de cítricos, ¿sí? Entonces ahí creo que, y la parte de los métodos, ¿sí?, de obtención de los aceites esenciales. Entonces sí es importante como que no brincarse las ideas de venir de aceite esencial y pasarlo rápidamente a destilación por arrastre de vapor. O sea, ahí cómo es que hilo las ideas de mi marco teórico. Entonces, esta sería una opción. Incluso ahorita les voy a mencionar algunos puntos que pueden considerar, pero lo que quiero destacar es que sí hay una laguna ahí de información que nos está poniendo. Bueno, continuando, podríamos incluso hablar de los siguientes puntos en términos de su marco teórico. Por ejemplo, desde lo general a lo particular podríamos hablar sobre de la industria, ¿sí?, como lo tienen, industria de la perfumería. Eso pues coincido con ustedes. Ok. Entonces, y aquí considerar la parte de describir el contexto actual de la industria de la perfumería, subrayando la tendencia hacia la creciente de productos naturales y sostenibles, así como la preferencia de los consumidores por fragancias derivadas de ingredientes naturales. Bueno, algunas de las ideas que podrían considerar de forma general hasta lo particular sería, por ejemplo, hablar sobre la industria de la perfumería, como ya les dije, seguido de los aceites esenciales. Ahora, el tercer punto, considero que podría ser la parte de aceites esenciales, pero obtenidos de cáscaras de cítricos. Y aquí específicamente podrían abordar la parte de la cáscara de limón. Entonces, de forma implícita podría ir aquí, en esta parte. Incluso hablar en términos del aprovechamiento de residuos. Luego los métodos de obtención, ¿sí? Y por último, pues la aplicación de esos aceites esenciales en la parte de perfumería o fragancias. Yo estaba leyendo que suena un poquito mejor, ¿verdad?, la parte de fragancias, pero al final también puede ser en la parte de perfumes. Entonces considero que con estos 5 puntos ustedes pueden armar bien su marco teórico. No quiere decir que aquí no tengan otros subtemas, ¿sí? No quiere decir que no. Es decir, ustedes aquí pueden tener el 1.1, para pueden tener un 2.1, un 2.2, con pueden tener un 3.1, un 3.2, o sea, no están libres de que no exista otros subtemas. Yo les estoy dando de forma muy general los puntos que pueden cubrir desde lo general a lo específico y armar prácticamente su marco teórico, pero no omitir que puede haber también otros subtemas adyacentes. Entonces, con eso terminaríamos la parte de la revisión del marco teórico. Entonces hay que trabajar en ello. La parte de la metodología, bueno, solo les pediría que le pongan un poco más de color y que de aquí en adelante es importante que revisen la guía que se les envió, porque no solo es venir y colocar el diagrama, sino que siempre hay que proponer algo de información previamente. No podemos llegar y trabajar el título y en automático aparecer la figura, o en este caso el diagrama. Entonces sería mi recomendación. Por lo que veo,
no incluyeron nada de materiales y reactivos. Yo les había comentado que al menos si no tenían toda la información, que era lógico para ese módulo 1 poner al menos un material, un reactivo y un equipo, y yo con eso ya conservarían el puntaje, ¿no?, de la metodología. Desconozco por qué no lo hicieron. Entonces, ahí sí sería una observación muy grande, porque aunque no tenían la información, considero que hablar sobre la obtención de un aceite esencial de cualquier tipo de residuo, en este caso de cáscara de limón, sí hay información así como que, pues vas a utilizar un termómetro y ya ese es un material. Equipo, pues vas a utilizar, por ejemplo, el equipo de destilación a arrastre de vapor, y como reactivo, pues alcohol. Y ya con eso ustedes hubieran cubierto la parte de este punto. Entonces desconozco qué habrá pasado por ahí. Y el no tener aquí información, bueno, pues si no tenían, pues hubieran omitido también dejar esto, que incluso se los comenté, que aunque no hay información, esto lo pueden dejar en blanco, nada más dejar la parte del título. Entonces eso también es una observación que les tengo que hacer. Esto también, si no había, pues quitarlo, porque pues no es no es de ustedes, es de la guía. Bueno, vámonos a la parte de las referencias. De igual manera no veo referencias, entonces no sé, ahí sí me preguntaría por qué no colocaron referencias. Y en la parte del cronograma, este cronograma es mío. Lo que la recomendación era que ustedes tomaran de ejemplo este cronograma y lo hicieran propio. Entonces también no observo este cronograma redactado de forma correcta.